Bendiciones para todos, que la paz y la gracia del Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Aquí estamos nuevamente para compartir más de la viva y poderosa palabra del Señor. Y la palabra que les traigo hoy está en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículos 16 y 17, donde dice la palabra del Señor: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el del Espíritu, y el del Espíritu es contra el de la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieses. Y es muy sencillo lo que quiero compartirte hoy. Hoy quiero hablarte bajo el tema cantidad y calidad en la oración. Ese es el tema bajo el cual voy a estar compartiéndote hoy: cantidad y calidad en la oración. Este texto que acabamos de leer revela realmente cuál es el problema que está enfrentando la iglesia hoy. El problema de su carnalidad. La palabra dice: digo pues, andad en el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. Y yo he podido mirar y yo he podido estar viendo que hay mucha gente viviendo en la carne. ¿Sabes por qué? Por una sola causa: porque no son capaces de llevar vida en el Espíritu. La única manera que usted tiene para vencer la carne no es simplemente cumplir con ciertas normas, no es simplemente cumplir con ciertas reglas. Lo que usted tiene que hacer para vencer la carne es vivir en el Espíritu. Y hoy estoy mirando, veo mucha gente que vive en la carne, viven derrotados por la carne porque no son capaces de llevar vida en el Espíritu. Hay personas que yo le digo: ¿y qué? ¿Cómo está la fe? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás? Y rápidamente me dicen: no, pastor, nosotros estamos bien. Yo estoy bien, mira cuántas bendiciones tengo. Automáticamente que le pregunta cómo están, comiencen a enseñarte las bendiciones. Y cuando yo estoy hablando de cómo estás, no quiero que me enseñe la respuesta que Dios te ha dado. Quiero que me digas cómo estás. Si estás venciendo la carne, si estás andando en el Espíritu, si estás derrotando las tentaciones o viceversa. A eso es lo que me refiero. Otra gente me dice: no, yo estoy tranquilo, yo me siento bien. Y no se trata de estar tranquilo, se trata de vivir en el Espíritu. Porque cuando no andamos en el Espíritu, tarde o temprano la carne nos va a llevar a pecar y nos va a llevar a desobedecer a Dios. Pero ese es el gran problema. ¿Sabe cuál es el gran problema de esta generación? Que cuando nos sentimos bien espiritualmente, cuando nos sentimos fuertes, entonces abandonamos la comunión con Dios. Muchos abandonan la comunión con Dios porque ya se sienten bien, porque ya se sienten firmes, porque se sienten cómodos, se sienten tranquilos. Y vuelvo y te repito, no se trata de estar tranquilo, se trata de vivir en el Espíritu. Porque el enemigo que tienes dentro de ti, que se llama la naturaleza pecaminosa, la carne, sabe cuando te está descuidando, sabe cuando andas mal, y ese sí se va a levantar en tu contra, y ese sí te va a tratar de llevar a pecar y tratar de llevar a hacerte caer. Por lo tanto, no se trata de estar tranquilo, no se trata de estar cómodo, se trata de vivir en el Espíritu. Solo podemos vencer la carne viviendo en el Espíritu. Pero aquí el clic de la cosa y el título del mensaje: cantidad y calidad en la oración. ¿Sabes por qué hablo de cantidad y calidad en la oración? Porque como único podemos vivir en el Espíritu es con una vida responsable de comunión y oración con el Señor. ¿Sabe por qué mucha gente no puede vivir en el Espíritu? Porque no tienen vida de oración. Y le puse a esta predicación, a esta exhortación, le puse calidad y cantidad en la oración, porque hay un dicho entre el pueblo de Dios que dice: bueno, la cantidad no importa, lo que importa es la calidad. Le digo: eso es mentira. Eso es erróneo. No, se trata de cantidad y calidad. ¿Sabe por qué mucha gente no puede vivir en el Espíritu? Porque no son capaces de pasar ni una, ni dos, ni 3 horas de rodillas con el Señor. Muchos oran media hora, muchos oran 15 minutos y piensan y creen que es suficiente. Y por eso siguen engañándose y siguen viviendo vidas en derrota, vidas en pecado, vidas frías, con mala forma, con mal genio, con mal carácter, viviendo vidas en la carne. ¿Sabe por qué? Porque no tienen vida de oración. Porque es imposible que con 15 minutos de oración cada 3 días usted pueda vivir en el Espíritu. Porque es imposible que usted orando media hora diaria pueda vivir en el Espíritu, cuando el Hijo de Dios, a Jesucristo, aquel que es santo y sin mancha, tuvo que pasar horas abundantes con el Padre para poder derrotar a la carne y poder vivir la vida que vivió en la tierra, guiado por el Espíritu y en el Espíritu Santo. Mire lo que dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 26, del versículo 36 en adelante. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a los discípulos: sentado aquí, entre tanto que voy allí y oro.
Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse en gran manera. Entonces le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro y orando, diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Vino luego los discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Ahí está enseñando. El Señor Jesucristo amonestó a los discípulos porque no fueron capaces de orar una hora. Y hoy tú piensas que con 15 minutos de oración cada 3 días vas a poder llevar una vida en el Espíritu. Te estás engañando, y eso es mentira. No se puede vivir en el Espíritu si no pasamos abundante tiempo de oración. Usted necesita meterse 3 y 4 horas diarias de oración para que acabe de vencer esos deseos de carne que tiene, para que venza esos malos pensamientos, para que venza la maldad, para que venza su debilidad. Aleluya. Siempre lo digo, nadie puede vivir en el Espíritu si no pasa abundante tiempo de oración. Ahí está el Señor y le dijo: velen y oren para que no entren en tentación. Por eso muchos viven cayendo en tentación, porque no tienen una vida de oración. Es verdad que uno necesita orar con fe, orar desde el corazón, orar de verdad, desde el espíritu, sintiendo lo que está pidiendo, con una actitud correcta. Pero la cantidad de tiempo que oras es importante. No pienses que con 15 minutos vas a vivir en el Espíritu. No pienses que con 20 y 40 minutos de oración vas a vivir en el Espíritu, porque así te sigues engañando y te das cuenta que orando 15 minutos, orando 20 minutos, te está pasando lo mismo. Sigues cayendo derrotado por los deseos de la carne. Cuando leemos este capítulo de Mateo capítulo 26, nos damos cuenta que el Señor Jesucristo oró 3 veces las mismas palabras. Y entendiendo que le dijo a Pedro: ¿no habéis podido velar una hora? Nos damos cuenta que en este contexto el Señor Jesucristo necesitó pasar 3 horas de oración para vencer la tristeza y la agonía que tenía y poder enfrentar la hora de la prueba que le venía. ¿Sabe por qué muchos no vencen el desánimo? ¿Sabe por qué muchos no vencen la tristeza? ¿Sabe por qué muchos no vencen las tentaciones? Porque tienen vidas de oración muy pobres, y a causa de eso viven en la carne y no pueden vivir en el Espíritu. ¿Qué quiero decirte hoy? La única forma para hacer morir los deseos de la carne es viviendo en el Espíritu. Dios no te quiere tranquilo, Dios te quiere andando en el Espíritu. Entendamos eso. Si estás tranquilo pero no estás orando, si estás tranquilo ahí en tu casa pero no estás andando en el Espíritu, tarde o temprano la carne se va a levantar y te va a hacer pecar. Así que entendamos que Dios nos quiere en el Espíritu, y entendamos que como único podemos vivir en el Espíritu es con una vida de oración responsable. La calidad es importante en la oración, pero la cantidad también. No se deje engañar por esos pensamientos que dicen: no, yo con 5 minutos de oración que yo tenga, si lo hago conectado con Dios, lo hago en el Espíritu, lo hago en fe, ya solucioné mi problema. Mentiras, tienes que pasar horas. Jesucristo le dijo a los discípulos: ¿no habéis podido velar una hora? No habéis podido pasar una hora de comunión conmigo, y así quieren permanecer, y así quieren vencer las pruebas. Te digo, no es solamente la calidad, la cantidad. Muchos de ustedes que me están escuchando hoy necesitan pasar 2 y 3 horas diarias de oración para poder vivir en el Espíritu y vencer la carne, vencer el desánimo y vencer las tentaciones. Así que te dejo esta palabra. Comparte esta palabra, que sea de bendición para muchos y que puedas entender que sin tiempo abundante de oración no puedes vivir en el Espíritu. Y si no vives en el Espíritu, jamás podrás vencer la carne. Por eso muchos continuamente están pecando, continuamente están en debilidad, porque no pasan horas de oración. Échale la culpa a lo que tú quieras, pero aquí hay algo que no tiene sustituto. Necesitamos pasar horas de oración. Un día el Señor me dijo: si quieres hacer lo que Jesucristo hacía, tienes que tener el tiempo de oración que Jesucristo tenía. Hoy muchos queremos hacer lo que Jesucristo hacía, pero no somos capaces de pasar las horas de oración que nuestro Señor Jesucristo pasaba. Pasaban noches enteras de oración, pasaban madrugadas enteras de oración, y por eso se movía en milagros, en señales, y pudo vencer la carne. Hoy nosotros con 15 minutos de oración cada 3 días queremos ver milagros. Pues mentira, nos estamos engañando. La única forma de ver milagros, ver la gloria y vivir en el Espíritu es pasando abundante tiempo con Dios. Tienes que orar horas
2, 3, 4 horas diarias. Y si lo haces, tu vida comenzará a cambiar y vas a vencer la carne y vas a vencer el pecado y vencerás las tentaciones. Comparte esta palabra. Te espero en la próxima. Aleluya.